Se dice que una persona al borde del abismo, frente al terror más absoluto, tiene tres opciones: luchar, huir o paralizarse. Pero, ¿qué sucede cuando un rey, ungido por la mano de Dios mismo, se encuentra no solo al borde de un abismo físico de derrota, sino al borde de una profunda desesperación psicológica, tan devastadora que su mente ya no ve escapatoria? ¿Solo la aniquilación? ¿Y qué ocurre si esa aniquilación no es impuesta por un enemigo, sino autoinfligida, en un acto que ha resonado con un eco de fatalidad a través de milenios, y que, en su esencia más cruda, está irrevocablemente ligada al ascenso de quien una vez fue su mayor protegido y luego su mayor tormento? La muerte del rey Saúl no es solo un hecho histórico, es un estudio psicológico de la envidia, el abandono y la autodestrucción, un final tan chocante que la historia misma parece quererlo ocultar tras un velo de ambigüedad. Imagina por un momento a un hombre que, al principio, parecía tenerlo todo. Saúl, el primer rey de Israel, era una figura imponente. Tan alto que sobresalía por encima de todo el pueblo, fuerte, carismático. Fue elegido por Dios mismo, una elección que al principio parecía intachable. La gente lo aclamaba. Tenía el favor divino, la autoridad, el respeto. Era el arquetipo del líder ideal, destinado a guiar a su nación hacia una nueva era de unidad y poder. Su inicio fue prometedor, con victorias militares y un celo por establecer la justicia divina en la tierra. Podríamos sentir una cierta admiración, una conexión con el potencial ilimitado que poseía. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro, una espiral descendente que es tan fascinante como trágica. La simiente de su caída no fue externa, sino interna, un defecto de carácter que se fue pudriendo con el tiempo. El profeta Samuel le dio instrucciones claras de Dios, pero Saúl, quizás por impaciencia, quizás por orgullo, decidió tomar atajos, ofreciendo sacrificios que solo Samuel debía ofrecer y perdonando lo que Dios había mandado destruir. Estas desobediencias, aparentemente pequeñas al principio, se acumularon. Cada vez que Saúl priorizaba su propia voluntad o el temor a la gente sobre la obediencia a Dios, erosionaba su conexión divina, abriendo una grieta en su alma por donde se colaría la oscuridad. Es aquí donde empezamos a ver cómo las decisiones, incluso las que parecen menores, pueden construir un camino hacia un destino terrible. Luego, la entrada de David en escena. Un joven pastor, humilde, pero valiente y con una fe inquebrantable. David vence a Goliat, un logro que debería haber llenado de orgullo a Saúl. Y por un tiempo, lo hizo. David se convirtió en su escudero, su músico, alguien a quien Saúl aparentemente amaba. Pero la mente de Saúl ya estaba sembrada de inseguridad y una insidiosa semilla de envidia. Cuando las mujeres de Israel cantaban, Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10.000, esa alabanza a David fue como un veneno lento para el alma de Saúl. ¿Podemos culparle? La naturaleza humana tiende a la comparación, y la comparación, sin humildad, a menudo engendra la envidia más corrosiva. Esta es la parte que cambia todo sobre cómo vemos la vida de Saúl, transformando a un rey prometedor en un hombre consumido por la amargura. Fue en ese momento cuando la justicia psicológica de la narrativa bíblica comenzó a tomar forma. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. Esto no es una metáfora, era una agonía mental real, una ansiedad que lo carcomía, interrumpiendo su sueño, su paz, su capacidad de gobernar con cordura. Ahora, te preguntarás cómo un rey, con todo el poder y la majestad, podría ser víctima de tal tormento. La verdad es que la mente humana, cuando se desconecta de su fuente de paz y se entrega a la amargura, puede convertirse en su propio infierno. Saúl se volvió paranoico, errático, y su obsesión por David se transformó en una manía homicida. Intentó matarlo en varias ocasiones, lanzándole lanzas, enviándolo a batallas mortales, persiguiéndolo incansablemente por el desierto. Estas acciones no eran las de un rey sensato, sino las de un hombre dominado por la enfermedad mental, una que él mismo había invitado. Aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Mientras Saúl se hundía más y más en su locura, el poder de los filisteos, sus enemigos acérrimos, crecía. Se acercaba una batalla decisiva, una que determinaría el destino de Israel. Saúl, desesperado, buscó a Dios, pero Dios ya no le respondía, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Abandonado por el cielo, Saúl recurrió a lo impensable para un rey de Israel, consultó a una medium en Ende. Un acto de abierta rebelión contra las leyes de Dios que él mismo debía hacer cumplir.
Esto es lo que la mayoría de los libros de historia no te cuentan sobre la desesperación de Saúl. Su descenso no fue solo político, sino espiritual y psicológico hasta el punto de transgredir sus propias creencias fundamentales. Lo que sucedió en Ende es una de las escenas más inquietantes de toda la Biblia y revela la profundidad de la desesperación de Saúl. Bajo la noche, en secreto, disfrazado, fue a consultar a una mujer que evocaba espíritus. Lo que se le apareció, o lo que Saúl percibió, fue el espíritu de Samuel, el profeta que lo había ungido y que ahora pronunciaba su sentencia final. Samuel le dijo a Saúl que Dios le había quitado el reino y se lo había dado a David, y que al día siguiente, Saúl y sus hijos morirían en batalla y que el ejército de Israel sería derrotado. Este fue el golpe final para Saúl. Las palabras del difunto profeta no fueron solo una profecía, fueron una sentencia de muerte psicológica, una confirmación de su fracaso absoluto y su condena. Saúl se desplomó al suelo, sin fuerzas, sin esperanza, completamente devastado. Tu mente apenas puede procesar el terror y la desesperanza que debió sentir en ese momento. Ahora, llegamos al momento culminante, el fin de un reinado y de una vida atormentada. La batalla de Gilboa fue brutal. Los filisteos superaban en número y en armamento a los israelitas, que ya estaban desmoralizados por la desesperación de su rey. Saúl vio a sus hijos caer uno por uno en la contienda. Jonatán, su amado hijo, su leal compañero, el amigo de David, fue uno de ellos. Imaginen el horror de un padre viendo a sus herederos, la continuidad de su linaje y su reino, ser masacrados ante sus ojos. El dolor de esa pérdida debió haber sido insoportable, sumándose a la carga de su fracaso y la profecía de Samuel. Los arqueros filisteos lo alcanzaron. Saúl fue gravemente herido, pero no mortalmente. La humillación de ser capturado vivo por sus enemigos, de ser objeto de burla y tormento, era un prospecto inaceptable para un rey israelita. Fue en ese preciso instante, herido, derrotado, con el cadáver de sus hijos a su alrededor, y el grito de los enemigos acercándose, que Saúl tomó una decisión final y terrible. Le pidió a su escudero que lo matara, para que no cayera en manos de los incircuncisos y fuera torturado o humillado públicamente. Pero el escudero, temeroso de levantar la mano contra el ungido de Dios, se negó. Y aquí es donde la historia toma un giro que ha generado debate y fascinación durante siglos. Lo que realmente sucedió en esos momentos finales es un punto de intriga histórica y bíblica. Una versión en el primer libro de Samuel relata que, al ver que su escudero no lo hacía, Saúl tomó su propia espada y se lanzó sobre ella. Un acto de suicidio, desesperado y humillante para la moral de la época, pero preferible a la tortura enemiga. Testigos de ese momento habrían visto a un rey, destrozado física y espiritualmente, eligiendo su propio final antes de permitir que sus enemigos lo despojaran de su última pizca de dignidad. Pero aquí viene la sorprendente verdad que los historiadores han descubierto, o más bien, la narrativa alternativa que se añade a la complejidad de la muerte de Saúl. En el segundo libro de Samuel, una malecita se acerca a David, afirmando ser quien, a petición del propio Saúl, lo terminó de matar. Este amalecita relata que Saúl, al ver que no podía morir por su propia mano, le pidió que le diera el golpe de gracia, y él lo hizo, tomando la corona y la pulsera del rey como prueba para David. Esta es la parte que cambia todo sobre cómo vemos la muerte de Saúl. ¿Fue un suicidio puro, o una muerte asistida por un acto de compasión? ¿O quizás un acto de oportunismo por parte de la malecita? Lo más probable, desde una perspectiva psicológica, es que Saúl, en su desesperación, sí intentó quitarse la vida, pero las heridas no fueron suficientes para una muerte instantánea. El amalecita, un carroñero de la batalla, probablemente encontró a Saúl agonizando, herido por sus propias acciones, y decidió ayudarlo a morir para llevarse los símbolos de su realeza y obtener favor de David. La mente de Saúl ya estaba predispuesta a la muerte, convencida de su inevitabilidad. Su deseo de morir por su propia mano era tan fuerte que, aunque la ejecución final de ese deseo pudiera haber venido de otro, la intención, la desesperación, la autodestrucción, ya eran suyas. Lo que los libros de historia no te dicen es que la línea entre el suicidio y la muerte asistida por la desesperación se vuelve borrosa en la psique de un rey completamente quebrado. La reacción de David a la noticia de la muerte de Saúl es también un momento crucial de la historia y nos ofrece una perspectiva única sobre la justicia y el luto. Cuando el amalecita se acercó a David, esperando ser recompensado por haber matado al rival de David, la respuesta de David fue impactante.
Le preguntó a la Malecita, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido de Jehová? Y David ordenó que lo mataran. Esta es la justicia servida en su forma más cruda y moralmente compleja. David, a pesar de todo el tormento que Saúl le había causado, no se regocijó. Lloró, rasgó sus vestiduras, y entonó una lamentación conmovedora por Saúl y Jonatán, el cántico del arco, donde exalta sus virtudes y lamenta su caída. Esta es la parte de la historia que nos conecta con la humanidad de David y nos hace comprender la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre un perseguidor y su perseguido. La muerte de Saúl no trajo regocijo a David, sino un profundo dolor y el peso de una era que terminaba. La muerte de Saúl, ya sea un suicidio directo o un suicidio asistido por la desesperación, marca el fin de la primera era de la monarquía israelita y el inicio de la dinastía davídica. Pero más allá de su significado histórico, su final es un profundo recordatorio de las consecuencias devastadoras de la desobediencia, la envidia y el orgullo desenfrenado. Saúl, el hombre con todo el potencial, se permitió ser consumido por sus demonios internos. Su tormento psicológico, su paranoia y su obsesión por David no solo lo destruyeron a él, sino que desestabilizaron a toda una nación y llevaron a un final trágico en el campo de batalla. Su historia es un espejo oscuro. Refleja cómo la falta de humildad puede cegarnos a las bendiciones, cómo la envidia puede carcomer el alma y transformar el amor en odio, y cómo la desobediencia persistente puede llevarnos a un abismo de desesperación donde ya no se vislumbra la luz de la esperanza. La anulación de la voluntad de Dios en su vida lo dejó vulnerable no solo a sus enemigos externos, sino a un enemigo mucho más formidable, el vacío y el caos de su propia mente. Su muerte, tan violenta y trágica, no fue simplemente un resultado de la batalla, sino la culminación de un proceso de autodestrucción psicológica y espiritual que comenzó mucho antes, en las profundidades de su corazón. Y si te preguntas por qué esta historia es tan relevante hoy, es porque nos confronta con la mortalidad saliente y la necesidad de dar sentido a nuestras propias vidas. Saúl quería el poder, la gloria, la aprobación. Y en su afán por mantenerlos, perdió lo más valioso, su paz interior, su conexión divina y, finalmente, su vida. Su final fue el pago por una serie de malas decisiones, un juicio que no vino de un rayo del cielo, sino de la implacable lógica de las consecuencias humanas. Su muerte fue una justicia poética, el rey que desobedeció a Dios y persiguió a su ungido, encontró su fin no por la mano divina, sino por la desesperación de su propia elección y la espada de sus enemigos, culminando en un acto de autoaniquilación. Es un recordatorio sombrío de que el verdadero poder reside en la obediencia y la humildad, no en la corona o la espada. Su cuerpo fue profanado por los filisteos, colgado en el muro de Bet-San, un símbolo de su derrota. Pero los hombres valientes de Jabes de Galaad, recordando cómo Saúl los había liberado una vez, se arriesgaron para rescatar su cuerpo y el de sus hijos, dándoles un entierro digno. Incluso en la tragedia, hay ecos de lealtad y el deseo humano de honrar la dignidad, incluso de un rey caído. Este acto de compasión póstuma cierra el ciclo de su vida con un toque de redención humana, si no divina. Saúl, con todo su potencial, se convirtió en una advertencia, un estudio sobre la fragilidad del liderazgo sin un ancla moral y espiritual. Su historia nos invita a la introspección. ¿Estamos nosotros, como Saúl, permitiendo que la envidia, el orgullo o el temor nos alejen de lo que es justo y bueno? ¿Estamos construyendo un abismo de desesperación con nuestras propias manos? Su final, aunque trágico y violento, nos ofrece una profunda lección moral. Nos muestra cómo la verdadera fortaleza no reside en el poder o la posición, sino en la integridad del corazón y la sumisión a una voluntad superior. Nos recuerda que, incluso cuando el mundo nos elogia, la verdadera medida de nuestro ser se encuentra en nuestra obediencia a principios más elevados y en nuestra lucha contra los demonios internos que amenazan con destruirnos desde adentro. La historia de Saúl no es solo un relato de un rey caído, es un recordatorio de la constante batalla que libramos todos los días en nuestra propia alma. Es una oración silenciosa por la sabiduría de no repetir sus errores, por la fuerza para reconocer nuestras propias fallas y por la humildad para buscar la guía en los momentos de mayor desesperación. Que la historia de Saúl nos sirva como un faro, no de temor, sino de advertencia, recordándonos la fragilidad de la condición humana cuando se aleja de su propósito. Que cada uno de nosotros pueda encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios Goliat internos, no con la espada de la desesperación, sino con la fe y la humildad. Que la búsqueda de la justicia y la verdad nos guíe,
para que el final de nuestro propio camino sea de paz y no de tormento. Que aprendamos de Saúl que el verdadero trono no es el de oro, sino el del corazón, y que es allí donde se gana o se pierde la batalla más importante de todas. Pero si la trágica caída de un rey ungido te ha cautivado, te aseguro que aún hay historias más profundas y misteriosas por revelar. ¿Qué sucede cuando la muerte no es solo el fin, sino el comienzo de un legado que desafía la lógica y que ha sido debatido por siglos? Prepárate para desentrañar el enigma de una de las muertes más enigmáticas de la Biblia, una que involucra fuego del cielo y un carro que asciende, pero que también esconde una verdad mucho más terrenal y sorprendente.